¿Nadie? Bueno, vamos a comenzar a ver entonces un poco de definiciones. Podemos ver que el objetivo de esta norma se va a enfocar también en estos tres conceptos: las políticas, los errores y las estimaciones. Recordemos que las políticas contables, pues las organizaciones las deben de tener sí o sí, con el objetivo de que los guíe a la hora de realizar, redactar y presentar su contabilidad. Algunas entidades pues no tienen bien detalladas estas políticas contables, y el riesgo que ellas corren es que cuando se vaya la persona que tiene todo el conocimiento de cómo hace los registros y las operaciones contables, pues la persona nueva que venga no siga con la misma uniformidad, y pues eso va a ocasionar de que las operaciones contables en este caso no sean comparables de un año con otro, y si hacen la comparación, pues esa comparación no va a ser uniforme, es decir, que pueden tomar decisiones basados en información que en la realidad no es así como debería de funcionar. Las políticas, el objetivo de esta nos dice que va a ser seleccionar las políticas contables. Esta norma nos va a guiar, porque recuérdense que las NIC no son camisas de fuerza, es decir, no es algo que estrictamente nosotros debemos de cumplir como está en la norma, sino nos va a guiar y lo vamos a aplicar dependiendo de la naturaleza de nuestra entidad. Es decir, nos va a guiar a qué políticas podemos seleccionar, cuándo vamos a modificar una política contable, cuándo vamos a cambiar y cómo va a ser el tratamiento contable de ese cambio, ¿verdad? Si el tratamiento contable lo vamos a realizar prospectivamente o retrospectivamente. Asimismo con las estimaciones contables y la corrección de errores. Entonces, para iniciar les comento, ¿verdad?, que cuando uno comete un error, o los contadores en este caso cometen los errores a la hora de utilizar las políticas contables o una estimación contable, estos errores pues es muy complicado lograr componerlos por un error que uno cometa o por querer cambiar una política. La verdad que el tratamiento que se le debe dar sí es bastante complejo. Como ustedes se pudieron dar cuenta, pues debe uno retrotraerse hasta donde uno tenga la información para poder corregir ese error en ese caso, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Asimismo, el alcance es casi igual que el objetivo, ¿verdad? Trata de la selección, la aplicación y la contabilización de esta norma. Ahora vamos a ver un par de definiciones. Políticas contables, ¿qué son? Son principios, son bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos. ¿Se recuerdan que hace como 2 sábados yo les explicaba la diferencia entre un principio y entre una regla? Un principio, recordemos que es algo flexible, algo que nosotros podemos adaptar a nuestra realidad económica. Ese es un principio. Y una regla, pues ya son temas estrictos, ¿verdad? Algo riguroso que no es tan flexible. Entonces, las NIF nos dan, a nosotros nos guían para hacer políticas contables, pero estas políticas contables van a tener principios. Significa de que van a haber temas que van a ser un poco flexibles. Sin embargo, van a haber reglas, es decir, algo que nosotros no podemos modificar a nuestro antojo. Sí nos requiere de un procedimiento un poco con autorizaciones de la gerencia en cierto momento para poder cambiar una política contable. Entonces, las políticas contables en este caso van a ser principios, pero a la vez también van a haber reglas. Asimismo, un cambio en una estimación contable nos dice que es un ajuste en el importe en libros. ¿Qué significa eso? Recordemos que una estimación contable esta se realiza a través de un juicio de una persona, en la mayoría de veces de una persona experta. Por ejemplo, ¿cuál es la estimación de cuentas incobrables, verdad? Entonces, ¿quién va a realizar esta estimación de cuentas incobrables? Pues todos piensan de que es el contador, ¿verdad? Pero no es así. El contador solamente va a introducir toda la información que tiene de toda la organización en los estados financieros. Para ver el deterioro de la cartera, pues nosotros nos podríamos apoyar en este caso con el departamento de créditos, ¿verdad?, de cobranza, con el departamento de cobros. Muchas empresas tienen departamentos específicos que se dedican a gestionar los cobros de la entidad. Por consiguiente, también en esta norma les hago mención de que ustedes ya sabrán, ¿verdad?, pero el contador en este caso solo es el que gestiona y el que administra toda la información contable en este caso. Sin embargo, nosotros los contadores pues también estamos anuentes de recibir información de otras personas. Es por ello de que las NIF no es solamente aplicación contable ni aplicación de la gerencia financiera. Para hacer una buena aplicación de NIF en una organización debe ser una cultura organizacional.
¿Qué significa eso? Que todas las personas deben estar empoderadas de qué son las NIF, para qué sirven y cómo debe gestionarse esta información. Ustedes sabrán que en las empresas pues hay máquinas y estas máquinas pues comúnmente los costos son gestionados por ingenieros industriales. Entonces, ¿quiénes son los que tienen el detalle de los costos que nosotros los contadores vamos a incluir en nuestros estados financieros? Son estos ingenieros. Entonces nosotros no somos los que al 100% vamos a responsabilizarnos de la implementación de NIF en algún momento, alguna entidad, ¿verdad? Entonces, cuando se implementa NIF en una entidad, no solamente el contador es el que tiene toda la responsabilidad y los procedimientos, sino se va a basar en información que le van a dar los otros departamentos. Entonces, también sería como una enseñanza del día de hoy, según la NIC 8, cómo es que el contador va a gestionar toda la información y ustedes se van a dar cuenta el impacto que esta va a tener. ¿Qué es la materialidad? La materialidad nos dice que son las omisiones o inexactitudes de partidas. Es decir, que estas en algún momento pueden ser materiales. En otras palabras, la materialidad es aquella información relevante de la organización, aquella información que a la hora de uno tomar decisiones con ella van a influir. Es decir, de que cuando uno tome decisiones con esos datos, esa información influye, es importante, es material. No es, por ejemplo, de que nosotros tengamos inventarios por un millón de quetzales y pues se nos perdieron 2 bicicletas que tenían un costo de 4,000 quetzales. Eso no va a ser material en algún momento. Ahora, si ya se nos perdieron 2,000 bicicletas, eso ya es algo material. Entonces, la contabilidad y la auditoría, este tema lo vamos a ver más en auditoría, se basa básicamente también por este concepto de materialidad, que también se le denomina importancia relativa, ¿verdad? Entonces nosotros los contadores también no vamos a, como les comenté al inicio en el marco conceptual, creo que también vimos este tema, no es que vayamos a estar contabilizando el 100% de las operaciones, es decir, si en algún momento tenemos rubro de inventarios por 500 quetzales, tenemos propiedad, planta y equipo, muebles por 3,000 quetzales y los demás rubros del estado financiero están arriba de 100,000 quetzales, pues podemos unir todos estos rubros pequeños y poner otros activos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues no es material, no es importante darle un seguimiento y un control tan a detalle porque las normas internacionales de información financiera se basan sobre el principio de costo-beneficio. Eso significa que si nuestro costo es mayor a nuestro beneficio, pues es mejor no hacerlo, ¿verdad? Y pues eso hasta se aplica en la vida real. ¿Ok? Errores de periodos anteriores, ¿qué son? Son omisiones e inexactitudes de los estados financieros resultantes de un fallo al utilizar la información. Errores aritméticos, por ejemplo, errores de aplicación de políticas contables. Es decir, un error es algo que nosotros lo cometemos por negligencia. Es decir, que nosotros teníamos toda la información para poder hacerlo bien, pero nosotros no lo hicimos bien y cometimos un error. Por ejemplo, en vez de poner 139,000, nosotros agregamos 193,000. ¿Qué pasa, verdad? Confundir los últimos 2 números y ponerlos al revés. Entonces, esos son errores que se dan a la hora de que nosotros somos humanos, ¿verdad? Entonces tendemos a confundirnos como cualquier persona, ¿ok? No sé si habrá alguna pregunta sobre estos 4 temas que tenemos en la diapositiva. ¿No? Bueno, sigamos. Algo impracticable. ¿Qué es algo impracticable? ¿Alguien que me pueda decir, por favor, solo alguien que me diga si me están escuchando? Y alguien que me quiera comentar qué es algo impracticable a raíz del trabajo que realizaron. Joaquín Bachán, ¿qué opina usted de qué es algo impracticable?
También José Lisandro, ¿qué opina usted de ese tema? Nos dice Samuel que el cambio no se puede aplicar a sucesos pasados, es algo impracticable. Ok, muy bien. Joaquín nos dice es algo que no se puede practicar. Excelente, muy bien. Les comento. Algo impracticable, como lo dice ahí, no se puede realizar tras utilizar todos los esfuerzos razonables para hacerlos. Por ejemplo, nosotros estamos realizando cierta contabilización. Bueno, ya vamos a ver ejemplos también después. A la hora que nosotros queramos corregir ese error, la norma nos dice que lo tenemos que hacer hasta donde nos sea practicablemente hacerlo. Es decir, si utilizamos todos nuestros esfuerzos, hasta donde nosotros podemos llegar a retrotraer esa información. Es decir, vamos a corregirlo, pero al corregirlo tenemos que irnos hacia años anteriores y buscar información financiera de años anteriores. Hay veces que las empresas pues guardan toda su documentación, la tienen almacenada en medios digitales y pues se les hace fácil ir a buscar esa información. Pero hay algunas entidades que pues la información de algunos años la pierden o no la tienen bien almacenada, o tal vez ya no guardaron el documento final. Entonces para ellos va a ser impracticable volver a reconstruir esta información financiera. Entonces, pues en este caso ya se les es impracticable y pues ellos al realizar todos los esfuerzos correspondientes no van a lograr encontrar esa información. Entonces va a ser mucho costo lo que ellos van a tener que asumir para reconstruir esa información. Entonces la norma nos dice, bueno, si no lo puede hacer, esto significa que lo deje así como está, pero corrige el error hasta donde usted pueda, haga todos los esfuerzos que usted tiene a su alcance. Después nos dice que la aplicación retroactiva consiste en la aplicación de una nueva política contable. Les puse ahí en negría y en mayúscula el tema de política contable y error y estimación para que ustedes se den cuenta si la aplicación va a ser hacia atrás o si la vamos a hacer prospectivamente, es decir, solamente en años futuros. Ok, las políticas contables nos dice que la aplicación es retroactiva. Eso quiere decir que si nosotros cambiamos una política, tenemos que ir a ver al pasado qué impacto tendría si esa política la hubiera aplicado yo siempre, si la hubiera aplicado en este caso en el año 2019, en el año 2018, etcétera. La política contable también tiene aplicación prospectiva, así como una estimación contable. Aquí podemos ver que la estimación contable, cuando se hace un cambio en ella, solo se va a aplicar de forma prospectiva. En cambio, la política contable aquí está de forma prospectiva y aquí está de forma retroactiva. Y el error, pues se va a hacer una reexpresión retroactiva. Consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar. ¿Ok? Entonces, para ir ejemplificando esto, aquí les traigo... Y podemos ver aquí que tenemos el año 2017, el año 2018, 19 y 2020. De veras, les iba a comentar que las diapositivas que les subí es lo mismo que tengo aquí, solo que lo hice con un poco más dinámica. Entonces, esta también se las voy a estar subiendo a la plataforma. Entonces, un cambio en una política contable. Aquí estamos hoy, terminando julio, comenzando agosto. ¿Ok? Estamos en el año 2020 y pues los años que ya pasaron, esta información contable nosotros en este caso la aplicamos con una política diferente a la que queremos aplicar de ahora en adelante. Entonces, ¿dónde va a surtir el cambio? La política contable. El cambio va a ser de forma retroactiva y va a ser en el futuro. Eso quiere decir que yo tengo que ir a verificar qué impacto tiene si esa política yo la aplico
en años anteriores, es decir, si yo la aplico en el 2019, en el 2018, en el 2017 y si la aplico en el futuro, en el 2021. ¿Ok? Entonces la política contable nos da esa opción. ¿Y cuál es el objetivo de esto? El objetivo es de que exista uniformidad y que exista comparabilidad en la información financiera. Y algo que es bien importante, en donde voy a ajustar esos datos cuando yo cambie una política contable, porque recordemos que va a cambiar también el tema de montos en los estados financieros. Entonces, si el cambio lo hacemos el día de hoy, significa de que todo eso nosotros lo estamos retrotrayendo de años pasados. Entonces, lo tenemos que ir a realizar el ajuste a resultados acumulados. Es decir, a las utilidades que se vinieron dando en el 2020, 2019, 2018, 2017, ¿verdad? Los resultados acumulados son los que es la cuenta que va a ir acumulando, como su nombre lo dice, ¿verdad? Las ganancias que surgieron en periodos anteriores. Entonces, si esta política se hubiera aplicado siempre en años anteriores, tiene bastante lógica de que vengamos a hacer el ajuste el día de hoy, pero que afectemos los resultados acumulados, ¿verdad? Porque imagínense que hagamos este ajuste de todos los años y vengamos a afectar la utilidad del periodo, es decir, la utilidad solamente del año 2020, estaríamos impactando este año, ya sea pérdidas o ya sea una ganancia, ¿verdad? Estaríamos impactándolo solo a un año. Entonces puede ser que ahí nos dé una utilidad muy alta en este periodo, o que tal vez tengamos mucha pérdida. Entonces no sería razonable, ¿verdad? Si van teniendo consultas, las van realizando de una vez y las vamos solucionando. ¿Ok? Solo vamos a poner el chat aquí, ¿ok? Sigamos. Ahora con una estimación contable. ¿Cómo funcionan las estimaciones contables? Pues la estimación contable tiene un trato diferente a una política contable, como lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, una estimación contable se va a hacer de forma prospectiva, es decir, de hoy hacia adelante. Por ejemplo, es muy común que uno evalúe el deterioro, por ejemplo, de las maquinarias. Es decir, ¿cuál es la vida útil de la maquinaria? La vida útil de la máquina va a ser de 5 años. Pero yo después me doy cuenta que la vida útil de esa máquina ya no es 5 años, sino eran 8 años en total. Entonces yo hago el cambio el día de hoy y ya lo comienzo a aplicar hacia el futuro. Esa estimación se va a cambiar de hoy para adelante, porque los juicios que tiene la gerencia al realizar la estimación también cambiaron a raíz de nueva información que ellos obtuvieron. Tal vez se dieron cuenta, o tal vez en el futuro ya no producían lo mismo que antes y pues ahora van a producir menos cada mes. Entonces ellos van a decir, esa mi máquina ya no se va a depreciar en 8 años, sino se va a depreciar en 15 años. Y yo la compré, digamos, hace 3 años. Eso es nueva información. Aquí hay que tener bastantes diligencias a la hora de diferenciar la estimación. Vamos a afectar en el periodo actual. Sí es un tema que sí afecta bastante a los estados financieros. Así mismo, un dato aritmético como un número, porque recuerde que se lleva bastante. Es de que vamos a si el error fue en 2020, llevan por ahí tiene solo por favor si me escuchan o si tienen alguna duda. Ok, gracias. Sí, perdón, es que a veces siento como que estoy, a veces siento que se pierde la conexión porque mi compu comienza a operar. Ok, nos pregunta Betsa si las revaluaciones son estimaciones contables. Y una revaluación, ok.
Una reevaluación es un proceso que la entidad realiza. Si a la hora de hacer la reevaluación y la maquinaria tenía una vida útil, en este caso de 5 años, y a la hora de hacer la reevaluación por medio de un experto, nos damos cuenta que la vida útil de esta máquina ya no son 5 años, sino son 8 años, ese sería un cambio en una estimación contable. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cambiando la vida útil de este activo. La reevaluación como tal no es una estimación contable, sino la estimación es la vida útil que nosotros le estamos dando a este activo, que en este ejemplo en concreto eran 5 años y por ejemplo ahora le vamos a dar 8. Entonces ese sería un cambio en una estimación contable. ¿Qué sucede ahí? Que desde el día de hoy yo voy a comenzar a hacer una depreciación ya con los nuevos datos que yo tengo, porque es información nueva. Ahora hay que tener mucho cuidado aquí, porque aquí tenemos que hacer un análisis bien drástico. No es solamente decir, bueno, es una estimación porque yo estoy cambiando la vida útil. ¿Qué sucede si yo tenía toda la información para decir, esa computadora me va a durar 3 años? Yo a la hora de comprarla, yo tenía toda la data, tenía la información, todas las computadoras en mi empresa duran 3 años y ninguna dura más de 3 años porque ya no nos va a funcionar eficientemente como yo deseo. Entonces, si vengo yo como financiero, como contador en este caso, yo le doy una vida útil a esa computadora de 7 años. No le doy la vida útil de 3 años. ¿Alguien me puede decir en el chat si eso sería un cambio, si eso sería posteriormente un cambio en una estimación contable? Es decir, mi computadora yo sé que me va a durar 3 años, pero yo vine y le puse contablemente que me va a durar 7 años. Entonces dentro de 2 años ya solo le va a quedar un año de vida útil económicamente, es decir, en la realidad. Pero contablemente va a tener 5 años de vida útil porque yo le puse 7 años. ¿Alguien me puede decir si vengo yo y hago un cambio y ya solo le pongo un año pendiente de vida útil dentro de 2 años? ¿Eso sería un cambio en una estimación contable? ¿Qué piensan? Para mientras voy a leer lo que dice Mariana. ¿Podríamos repetir lo de los errores y su aplicabilidad? No pude escuchar muy bien. Ok, Mariana, si gusta, y cuando miremos el ejemplo lo vuelvo a repetir. Muy bien, Betsa, eso no sería un cambio en una estimación contable, eso es un error. Es un error porque yo tengo toda la información en el momento de realizar mi estimación de la vida útil de la computadora. Yo sabía que la computadora iba a durar 3 años, pero yo contablemente le puse 7 años por X o Y beneficios que iba a tener X o Y persona. Entonces yo tenía toda la información, pero yo no lo hice como lo tenía que haber hecho. Entonces no es un cambio en una estimación contable, eso sería un error. Es un error. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que regresar. Miren el impacto que tiene. Escuchen el impacto que tiene. Yo tendría que regresar los 2 años y ver cuánto se hubiera depreciado en esos 2 años, porque en la contabilidad se depreció mucho menos porque yo lo tenía contabilizado por 7 años, pero como yo cometí el error de ponerle 7 años y en realidad eran 3, yo tengo que corregir a utilidades acumuladas, tengo que ajustar a utilidades acumuladas porque fue un error. Es decir, de que yo lo tuve que haber hecho bien desde el primer momento. Aquí el error se corrige, en este caso 2018-2019, y yo tengo que ajustar mis resultados acumulados. Y ya solo me quedaría un año, en este caso, era 2019-2020, ya solo me quedaría un año para poder depreciarla, no como lo había contabilizado al inicio, que eran 7 años. Muchas gracias, Génesis y Betsa, por sus respuestas. Ahora bien, aquí yo les tengo algunos ejemplos de políticas contables que se quedan en los informes que nosotros auditamos. Solo les comento, estos son resúmenes de políticas contables, no es una política contable entera, pero es la esencia de la política contable.
Bueno, vamos a continuar. Ok, entonces como les había explicado, esto solo es un resumen de políticas contables que yo les adjunté aquí. Las políticas contables pues son bastante amplias, son de varias hojas. Y si ustedes quieren investigar, pues en internet pueden poner, por ejemplo, políticas contables de propiedad, planta y equipo, y les va a descargar las políticas. Estas políticas van a tener cómo van a tratar la propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, va a decir cómo se va a reconocer una propiedad, planta y equipo, en este caso el costo, si le van a incluir algo de desmantelamiento, etcétera. Después va a decir cómo se va a medir posteriormente, va a decir también en este caso quién es la persona que va a ser la encargada, cómo van a hacer ese documento para trasladarle esa obligación. También va a hacer del efectivo. La clase anterior, ¿cuánto tiempo debe tener una inversión para considerarse equivalente al efectivo a la hora que yo la quiera convertir en dinero? ¿Cuánto tiempo la debo tener máximo para que se considere equivalente de efectivo? Si me pueden responder en el chat. 3 meses, muy bien, gracias. Depósitos a la vista, otras inversiones. Esta entidad tiene en efectivo, en la cuenta de efectivo, en el estado financiero, de situación financiera, todo lo que dice aquí sobre giros bancarios, se muestran dentro del préstamo en el pasivo, eso no incluye. ¿Ok? Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinados. Entonces ahí nos va diciendo esta política contable que consideran ellos como cuentas por cobrar. Estos activos dice que se van a reconocer al inicio a su valor razonable, incluyendo los costos directamente atribuibles a la transacción. Posterior al reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se presentan al costo menos pérdidas por deterioro, que es lo que nos pide la NIF para pymes, ¿verdad? Igual que las NIF plenas. Entonces, si esta fuera una política de la ley, estuviéramos utilizando la ley de actualización tributaria y no la NIF para pymes, pues nuestra política de cuentas por cobrar tuviera que basarse en lo que nos establece la ley, ¿verdad? Ya sea que nosotros provisionemos el 3%, diría esta política contable cada año, ¿verdad? Y pues como cuentas incobrables. En cambio la NIF para pymes no, esta nos dice que posteriormente nosotros vamos a hacer un estudio de cuenta por cuenta y vamos a registrar el deterioro de todas las cuentas, independientemente de qué porcentaje sea, ¿verdad? Puede ser el 5%, el 1%, el 10%. Abajo nos dice que las provisiones por deterioro de cuentas por cobrar se establece cuando existe evidencia objetiva. También nos está dando los parámetros. Esto también nos dice la NIF. La NIF nos dice ese párrafo por si ya lo leyeron, ¿verdad? O lo vamos a leer próximamente cuando miremos la NIF 9. Transacciones en moneda extranjera. ¿Cuál va a ser la moneda funcional de esta entidad? Pues esta tiene como política que los saldos incluidos en los estados financieros de la compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal, lo mismo que nos dice la norma, ¿verdad? Ok, entonces aquí cuando hacemos nuestras políticas nos tenemos que basar en las NIF. Sin embargo, si nosotros consideramos que algo tiene un costo muy elevado para nuestra entidad y no lo podemos cubrir, podría ser, si la misma norma nos deja, ¿verdad? Porque hay políticas que son reglas que la norma nos obligan a hacerlo y hay políticas que son más flexibles. Entonces también tenemos que ir teniendo cuidado cómo vamos a determinar este tema. Por ejemplo, aquí en la moneda extranjera nos habla cómo va a ser la moneda funcional y de presentación. Entonces aquí considero que no nos podríamos salir de lo que nos menciona la NIF, ¿verdad? Entonces se debe hacer constar lo que dice la misma norma. Sin embargo, las políticas no van a ser copia fiel de la NIF, sino las vamos a ir aplicando en cierto sentido cuando nosotros consideremos que es aplicable a nuestra entidad. Aquí hay otras, por ejemplo, gastos anticipados. La compañía, la política de esta compañía es registrar como gasto anticipo el diferimiento del costo de los uniformes entregados a sus empleados, los cuales son reconocidos al momento de que el valor es descontado al empleado en planilla. También cuando nosotros miremos las políticas contables o comencemos a hacer la evaluación de alguna entidad que vamos a auditar, estas mismas políticas nos van a dar a nosotros como la información de determinar cómo la entidad está aplicando las NIF o cómo la entidad aplica aspectos legales.
En este caso en concreto, miren lo que dice esta de gastos anticipados. Esta nos está diciendo que los uniformes se le van a descontar a los empleados. O sea, una entidad, un patrono tiene la obligación en este caso de darle los uniformes a sus empleados, ¿verdad? De forma gratuita, no de cobrárselos. Entonces ahí nosotros también nos ponemos a pensar en ya contingencias legales que podrían haber, ¿verdad? Cuando hayan demandas por indemnización, pues el empleado podrá requerir que se le devuelva este dinero porque era obligación del empleado proporcionarle los utensilios o en este caso la vestimenta, ¿verdad? Ya que era una vestimenta que tenía el logo de la entidad y pues etcétera. Entonces, con estas políticas también nosotros podemos ver, imaginemos que en cuentas por cobrar diga, pues se va a hacer una estimación del 2% todos los años de cuentas de incobrabilidad. Eso no es apegado a la NIF, ¿verdad? La NIF lo que nos dice es de que tenemos que hacer un estudio y análisis de deterioro de cuenta por cuenta. Entonces, allí también nosotros nos podemos ir dando cuenta si la entidad está cometiendo errores a la hora de hacer la aplicación práctica de las normas. Proveedores, pues ahí nos dice que este rubro incluye obligaciones por proveedores por compra de bienes o servicios en el curso normal de las operaciones de la compañía, cuando se espera pagarlas en un periodo de 1 año o menos de la fecha de cierre, o en el ciclo normal de operación. Se recuerdan lo que vimos según la NIC 1, se presenta en el pasivo circulante o pasivo corriente, ¿verdad? Entonces aquí estamos dándonos cuenta que está pegado a lo que dicen las normas. Si estuviera diferente, nosotros también ya podríamos ir pensando en algún tipo de revisión especial. Ahora bien, depreciaciones. Aquí quiero que pongamos un poco de atención porque sí es algo complicado. La depreciación se contabiliza en el estado de resultados integrales bajo el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos incluidos como instalaciones, vehículos o equipo. Hago la pregunta. El método de depreciación que se va a utilizar, ¿esto ustedes consideran que es una política contable o es una estimación contable? Aquí nos está diciendo que utilizamos el método de línea recta. ¿Se recuerdan que vimos los métodos de depreciación según NIC 16? ¿Ok? Imaginemos que estuviera el de decreciente. Si lo queremos cambiar al método decreciente, ¿consideran que eso sería un cambio de una política o el cambio de una estimación contable? Describan lo que piensan, no tengan pena, ahorita vamos a responder esa interrogante. Mariana nos dice un cambio en una estimación contable, Samuel nos dice un cambio en una estimación, Wilber nos dice un cambio de política contable. Ok, hay opiniones divididas. Bueno, ahora les hago la siguiente interrogante. Podemos seguir leyendo y miramos que en el tercer párrafo indica la vida útil estimada en años para los periodos actuales y comparativos son los siguientes. Instalaciones, ellos les están dando, recuerdan que estamos utilizando el marco de NIF para pymes. Ellos les están dando a las instalaciones una vida útil de 50 años, le están dando al armamento una vida útil de 10 años, los vehículos según su razonamiento y juicio dice que van a durar 4 años y el equipo de cómputo va a durar, etcétera. Ahora les hago la siguiente interrogante. Este tercer párrafo es si se hiciera un cambio, fuera un cambio en una estimación contable o un cambio en una política contable. Yo digo que es una política contable. Una política contable, menciona Adonías. El micrófono de Ramón casi siempre está encendido. No sé si se te encenderá sin querer, Ramón, pero siempre lo estoy silenciando. ¿Ok? ¿Alguien más? Cambio en política, solo por favor los demás si podrían escribir. Lo que pasa es que a veces no sé si están conectados. Bueno, dice Betsa, el método de depreciación de línea recta es política y el cambio de los años en vida útil es estimación. Ok, bueno, por ahora del tiempo vamos a continuar y lo que dice Betsa es lo correcto. La política contable en este caso sería el método, es decir, yo voy a utilizar el método de línea recta.
Eso significa que yo le voy a dar una estimación posterior. Yo sé que voy a utilizar el método de línea recta, pero lo que no sé todavía cuando compré el activo es cuánto de porcentaje le voy a dar de depreciación de año con año. O yo utilizo el método de depreciación decreciente o por unidades producidas. Esa va a ser mi política contable. De ahí yo no me puedo cambiar. Por ejemplo, yo no puedo decir voy a utilizar un mes el de línea recta, el otro mes el de unidades producidas, el otro mes el de depreciación decreciente y así sucesivamente. No, ¿verdad? No, que yo tengo que tener una política contable para que mi información sea uniforme. Sin embargo, a la hora de hacer la evaluación de cuál va a ser la vida útil de ese activo, pues eso sería una estimación contable. Puedo venir yo dentro de 10 años y decir, estas instalaciones ya no me van a durar los 40 años que me hacen falta, ya solo me va a durar 15 años porque se arruinó, tal vez cayó una lluvia, se deterioró, o tal vez ya la tecnología avanzó demasiado y pues ahora ya no me va a durar 40 años, sino solo me va a durar 10 años más. Entonces ahí vengo yo y hago cambio, una estimación. ¿Por qué estimación? Porque yo tengo esa información de que ya no me va a durar los 40 años que me hacen falta de aquí en adelante. Entonces, sería un cambio en una estimación, como bien lo mencionó Betsa, y el método sería un cambio en una política contable. Y pues así hay varios ejemplos que les voy a dejar en estas diapositivas. Y nos dice aquí la norma cuándo se hace un cambio en una política contable. Pues un cambio se debe hacer en dos formas, nos dan dos obligaciones cuando las debemos hacer. La primera obligación es cuando así lo requiere una nueva NIF. Se recuerdan que nosotros vimos, nosotros ya no vimos la NIF 17, pero antes existía la NIF 17 de arrendamientos, ahora es la NIF 16. Antes teníamos de reconocimientos de ingresos la NIF 11, la NIF 18, ahora tenemos la NIF 15. Entonces, ese cambio de política contable, pues no es porque nosotros así lo hayamos dispuesto, sino la misma norma nos obliga a hacer el cambio. Entonces, puede ser porque una NIF nos obligue, o ya sea porque los estados financieros van a suministrar información financiera más relevante y más fiable. En este caso, pues, del ejemplo hipotético del método de depreciación, puede ser que a la hora que haya comenzado a realizar y a utilizar la máquina, mi mejor método es de línea recta. Sin embargo, después de 4 años cambiaron las situaciones económicas de mi entidad y pues el mejor método va a ser depreciación decreciente. Entonces yo lo podría cambiar, pero siempre y cuando yo no haya tenido la información oportuna en el momento que yo creé la política, si no sería un error. ¿Ok? Entonces, por esas dos formas o esas dos obligaciones, nosotros podemos hacer los cambios en las políticas contables. Y pues aquí yo les dejé este ejemplo. Sin embargo, pues si lo hubieran leído sin la previa explicación que acabamos de dar, pues no se hubiera entendido bien, ¿verdad? Aquí tenemos el método de línea recta. Por favor, no nos vayamos a confundir aquí. Tenemos el método de línea recta y método de unidades producidas. A la hora de hacer un cambio de uno con el otro, pues aquí se estaría produciendo un cambio de política contable. Ustedes pueden darse cuenta aquí que tenemos en el año, en el método de línea recta, el 20% de depreciación, como su nombre lo indica, ¿verdad? La depreciación continua por el mismo porcentaje. Y pues a la hora de cambiarlo por unidades producidas, ya estamos nosotros haciendo el cambio de la depreciación y pues está dando un impacto y una diferencia que yo la voy reflejando en este lado. Aquí no es un cambio en una estimación contable porque yo no estoy cambiando en sí el porcentaje. Si hubiera venido y digo pues ya no se deprecia el 20%, sino se deprecia el 10%, es decir que ya le voy a dar más años de vida útil, eso sería un cambio en una estimación contable. Sin embargo, pues aquí lo que estamos haciendo es un cambio de la política contable en el método que yo voy a utilizar. Y nos podemos dar cuenta pues que aquí va la diferencia en el que se va observando y pues al final del periodo pues yo tengo una diferencia de 80,000. Recordemos que esos 80,000 pues van a ir a impactar el resultado acumulado, ¿ok? Porque lo importante de esto es que yo aplique esta política como que si siempre hubiera estado activa, es decir, como que si yo siempre hubiera utilizado el método de unidades producidas. Si nos encontramos en el año 2013,
pues ya tuvimos el impacto en el año 2002, 11 y 12 de 20,000 más 4,000. ¿Ok? Eso significa que esto yo lo tendría que ir a afectar a los resultados acumulados. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. Entonces aquí tenemos el valor en libros en el método de línea recta, pues era el valor neto de 22,000 y pues ahora el valor neto es de 103,000. Se dan cuenta que hay una diferencia enorme porque la entidad quiso cambiar ese método, y para que la información sea comparable y uniforme debe aplicarse como que si toda la vida hubiera tenido la misma política. Entonces, a la hora de ir a verificar, vamos a ir a afectar resultados acumulados. Y como les comenté, hay unas empresas pues que tienen sus resultados acumulados en el año 2012, gané esto, en el año 2013, etcétera, que es el caso de esta, ¿verdad? Entonces, resultados acumulados en este caso del año 2011 los vamos a ir a afectar, 2012, es decir, retrotraemos el impacto desde donde comenzó, desde el año 2011. Nosotros compramos esta máquina y desde ese año tuvo que haberse depreciado, como lo tenemos aquí en este método de unidades producidas. Entonces, lo que hacemos es ir a retrotraer la información e irla acumulando para que afecte nuestra utilidad acumulada, ¿ok? Entonces, solo este es un ejemplo práctico. Ahí lo leen despacio en su casa, ¿verdad? Y pues no nos vayamos a confundir de que este es un cambio en una estimación, porque no estamos cambiando la estimación, no estamos cambiando el tiempo de vida útil del activo, no estamos cambiando el porcentaje. Sí, lo que estamos cambiando es de un método a otro método, ¿ok? Después de ello, pues nos dice la norma que debemos revelar cierta información, ¿verdad? Esto sí es bastante riguroso en la norma. Nos dice que si hacemos un cambio debemos nosotros revelarle al público la naturaleza de ese cambio. Debemos revelar también una explicación en el caso que la entidad determine los importes a revelar en los apartados B o C. Perdón, eso tendría que estar en la norma, ¿verdad? Y no es necesario repetir esta información en los periodos posteriores. Si lo estoy revelando hoy, que hoy hice el ajuste en resultados acumulados, no lo tengo que revelar el otro año, el siguiente año, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, como comentario también, cuando uno hace la implementación de NIF, uno solo lo revela el primer año. Digamos, hoy hice la implementación, yo pongo una nota en mis estados financieros donde digo que se hizo la implementación. Igual no es necesario que se esté diciendo año con año en qué fecha se hizo la implementación. Ahora vamos a pasar a ver las estimaciones contables. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, cuentas por cobrar que habíamos visto, obsolescencia de los inventarios, ¿verdad? Se puede hacer una estimación del deterioro de los mismos. Recordemos que la ley de actualización tributaria no nos permite hacer legalmente, ¿verdad? Lo que es una estimación de deterioro de inventarios o obsolescencia. Las NIF sí nos lo permiten, ¿verdad? Porque los inventarios pues tienden a deteriorarse. El valor razonable de activos o pasivos, muy importante. Desde el año 2013 entró en vigencia la NIF 13, ¿verdad? Esta NIF 13 nos indica cómo nosotros debemos tratar el valor razonable. Entonces, cuándo se debe hacer, cómo se debe hacer, también va a ser objeto de estudio en las próximas clases, la NIF 13. Activos depreciables, lo que acabamos de ver también, y obligaciones por garantías concedidas, ¿ok? Esto de obligaciones por garantías concedidas, les comento cómo funciona. Por ejemplo, ustedes van a comprar una lavadora, venden lavadoras. Ustedes vendieron unas 500 lavadoras en el año. De esas 500, cada año ustedes ya saben que 5 van a salir defectuosas, entonces las personas les van a ir a reclamar. Entonces ustedes van a tener una pérdida ahí por las garantías que le están dando al público. Entonces eso ustedes ya lo podrían provisionar. Digamos, ustedes ya podrían decir, yo voy a tener pérdidas por las garantías que presto durante el año por 10,000 quetzales al año. Eso es lo que siempre me reclaman mis clientes, 10,000 quetzales al año. Yo ya tengo una estimación fiable de que son 10,000. Entonces vengo yo y tengo 10,000, ¿ok? Esa es mi estimación, 10,000 cada año, 10,000 cada año lo voy provisionando. Sin embargo, pues las condiciones del mercado cambian y pues yo ya soy más eficiente, ya tengo mejor tecnología para producir las lavadoras y pues ahora ya no me reclaman 10,000, sino ahora ya solo me reclaman 3,000 quetzales. Entonces ya pasaron 2 años que me han reclamado 3,000
Entonces yo ya tengo nueva información. Con esa nueva información yo puedo hacer el cambio en estimación, en esa mi estimación contable, y pues yo ya solo voy a contabilizar 3,000 de aquí en adelante, porque la estimación es de forma prospectiva. Ok, estos ajustes que se dan en el importe en libros, de los que les acabo de comentar, pues nos dice la norma también que los cambios en las estimaciones contables son resultados, como habíamos mencionado, de nueva información. Es decir, no se trata de información que yo ya tenía, porque si yo ya tenía esa información es un error. ¿Ok? Y aquí, como les había comentado al inicio, cuando sea difícil distinguir entre un cambio en una política contable de un cambio en una estimación contable, el cambio se tratará como cambio en una estimación contable. O sea, si existe la duda, hay algunos datos significativos donde nos indique de que esto puede ser un cambio en una política o un cambio en una estimación, pues nosotros nos tenemos que guiar, porque esto sería una estimación contable. ¿Ok? Y aquí pues hay información de la que hemos hablado. El efecto del cambio se hace en forma prospectiva. Este es el ajuste que procede de la evaluación de la situación actual, no de situación pasada. Y pues el periodo que tiene lugar el cambio en el actual, ¿verdad? En el periodo actual se comienza a hacer el cambio, y en los futuros. Y pues aquí igual yo les dejé un ejemplo. Por favor, no vayamos a confundirnos. En este caso nos podemos dar cuenta que en este caso en concreto, pues lo que está cambiando es el porcentaje de la depreciación. Tal vez a la hora de leer lo que tenemos aquí arriba se nos va a complicar un poco aplicar esto, pero lo que yo les quería dar a entender y que quedara bien claro es el porcentaje. Se dan cuenta que anteriormente pues teníamos, aquí nos dice que la vida útil era de 6 años, ahora nos dice que es de 7 años. Entonces también cambió el porcentaje. Antes era el 20%, digamos ahora se va a aplicar el 14%, y aquí está como de forma decreciente, y pues aquí ya está de forma lineal. Entonces lo de decreciente y lineal sería un cambio en política. Sin embargo, el cambio del porcentaje en ese caso pues sería un cambio en una estimación contable. Solo aquí, mil disculpas, aquí no está bien realizado. Aquí tendría que haber sido 6 años, aquí hay un año de más. Entonces solo por ejemplificación, ¿verdad? Lo podemos utilizar. ¿Ok? Y pues el porcentaje cambió, es un cambio en una estimación contable. Yo había estimado el 20%, ahora estimo el 14%, y aquí hay una diferencia. Estas diferencias solo son con objeto ejemplificativo, porque en algún momento, si estamos en el año 2012, sí se debe hacer este ajuste en el año 2012. Sin embargo, los años siguientes ya no va a haber diferencia, porque ya vamos a estar utilizando el 14.28, ya no el 20%. Solo es con objeto de que ustedes se den cuenta de que sí van a haber diferencias contables, y eso puede cambiar nuestra información financiera. La información también, esta norma también nos pide información que debemos revelarle al público, y esta información sirve para que ellos tomen decisiones. Esta nos dice que va a revelar la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable, es decir, que va a revelar el por qué se hizo el cambio en la estimación, cuál es la nueva información que se tiene para haber tomado la decisión de realizar el cambio, ¿verdad? Y pues lo que ya hemos platicado. ¿Ok? Ahora los errores igual pueden surgir al reconocer, al valorar, al presentar o al revelar información de los elementos de los estados financieros. Errores pueden haber en los estados financieros. Estados financieros, recordemos que también son las notas. Tal vez en una nota nosotros dijimos de que el inventario se iba a reconocer siempre el costo y nunca el valor neto de realización. Fue un error, entonces ya lo corregimos en el subsiguiente periodo, y podríamos dejar una nota que en el anterior pues fue un error que se dejó de esa forma. ¿Ok? Así como en qué momento se deben hacer las correcciones. Dice que si se descubrió hoy, en el año 2020, se debe hacer el día de hoy. Sin embargo, nosotros debemos ir a verificar cuál fue el impacto que tuvo en años anteriores, y lo debemos corregir en años anteriores. ¿Por qué en años anteriores? Porque en años anteriores fue donde está mala la información financiera. Entonces debemos ir a reexpresar esos estados financieros, es decir, que debemos ir a corregir esos estados financieros.
Entonces, muchas personas indican que cometer un error en la contabilidad o a cometer un error es bastante complicado porque por ese error que se cometió deben ir a reexpresarse estados financieros, hay que ir a traer información antigua y la información antigua pues ya es más difícil comprenderla porque uno ya no tiene esa información actualizada en su mente, ¿verdad? Entonces es bastante complicado. ¿Ok? Y aquí nos dice que son errores de periodos anteriores, las omisiones o inexactitudes en los estados financieros. De último dice que también los fraudes. Si alguien está cometiendo un fraude, obviamente está dañando la información financiera. Entonces, tal vez no fue por error que le puso 100,000 en vez de 10,000, sino él le quiso poner intencionalmente los 100,000. Eso es un fraude. La diferencia entre un fraude y un error es que el fraude es de forma intencional. Es decir, yo lo quiero hacer, pero no quiero que me encuentren, ¿verdad? Entonces, ese es un fraude. Si yo lo hago de forma intencional, es un fraude. Sin embargo, la misma NIF lo considera como un error, ¿verdad? Entonces hay que irlo a corregir desde el momento en que se cometió el fraude. Y como les comentaba, a menos que sea impracticable determinar los efectos, ¿verdad? Pero esto es a menos que la información cuando sabemos cuántos financieros son completos y ustedes decía de que cuando o se hace una corrección de eso es crear otro estado financiero. Si nosotros tenemos el 2020, ya lo colgamos. Entonces, su estado financiero del 2020 ya no va a tener 2 columnas, sino va a tener 3. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta el impacto que va a tener, cuánto trabajo va a tener ahora el contador, y no solo el contador, sino se dieron cuenta de que el impacto va para toda la organización, es una cultura de toda la entidad y el impacto es en todos los departamentos, ¿ok? No solo en la contabilidad. Y pues información a revelar por errores de periodos anteriores, se debe revelar igual que las políticas, su naturaleza, el importe, cuál fue la reexpresión y la explicación de por qué se cometió. Asimismo, pues aquí hay algunos ejemplos y nos quedan 7 minutos todavía, ok. Aquí hay algunos ejemplos, nos dice que en 2015, después que los estados financieros de la entidad se aprobaron para su publicación, la entidad descubrió que a causa de un error de cálculo el gasto de depreciación fue infravalorado. Ok, la depreciación no se hizo correctamente, entonces hay que ir a corregirlo, ¿verdad? Desde los años que está erróneo. Y pues aquí hay otro error, que fue un error aritmético, no ingresó bien el dato a la persona. Aquí hay otro ejemplo, que una entidad adquirió una máquina en 140,000, estimó que la máquina tendría una vida útil de 10 años, después se dio cuenta que ya no eran 10 años la vida útil, sino son ahora 14 años, entonces hay que ir a corregir ese error. La estimación la hicieron mal, porque ellos tenían toda la información necesaria para poder estimar que la máquina iba a tener una vida útil de 14 años, sin embargo ellos le agregaron 10 años, por consiguiente pues esa no es un cambio en una estimación contable, sino sería un cambio, sería una corrección de error, ¿ok? Si la estimación original de una vida útil de 10 años fuera razonable, aquí les dejé la conclusión. Esta no es una corrección de un error de un periodo anterior, sino más bien un cambio en una estimación contable que deberá contabilizarse de forma prospectiva. Si esa estimación original de 10 años, ¿verdad? En ese caso hubiera sido razonable, ¿ok? Pero si no es razonable, como ya hemos hablado, ¿verdad? Tendría que hacer una corrección de error, ¿ok? Entonces, así de forma resumida, esta norma, pues ustedes ya habían tenido bien estudiarla. Creo que tal vez se les hizo un poco más comprensible entender de lo que he estado hablando el día de hoy. Sin embargo, creo que con estos ejemplos prácticos, pues hemos tal vez tratado de entender un poco mejor esta norma. Y pues ya a la hora que ustedes la vuelvan a leer desde el día de mañana y en estos días, ya que la otra semana igual tenemos la primera comprobación de lectura, ¿verdad? El primer parcial. Entonces ya la van a comprender mejor. Entonces esto sería todo de mi parte y pues todavía tenemos algunos minutos por si alguien tiene alguna duda.
con relación al tema del examen, pues yo les estaré mandando información oportunamente. No se preocupen, yo les voy a... De todas formas, tenemos 3 días. Sin embargo, pues el objetivo, esto yo ya no lo considero como un examen, ¿verdad? Sino ya es algo que ustedes pueden utilizar para seguir aprendiendo. Entonces yo siempre busco la forma de darles a ustedes tal vez trabajo, pero el trabajo que ustedes van a realizar, pues que sea para su aprendizaje. El martes no habrá. Estudien para el examen, estudien todo lo que hemos visto. De todas formas, lo que vimos el día de hoy, pues ya le acumulamos puntos. Ya acumulamos puntos en todo lo que hemos visto. Y pues solo repasen todos los documentos que les he subido y los videos que también les he subido. Y pues yo les daré información del examen lo antes posible. Y pues considero que va a ser bastante fácil si hemos puesto atención y si han ido ustedes estudiando cada semana, ¿verdad? No va a ser nada que no hemos visto. Al párrafo 20, la anticipación anticipada de una NIF. No se considera un cambio voluntario. No, vamos a ver un cambio voluntario en una política contable. ¿A qué se refiere? Muchas gracias, Alexander, muy buena pregunta. Hay veces que las NIF, por ejemplo, entran en vigencia, en este caso la NIF 15, entraba en vigencia en el año 2018. Sin embargo, algunas entidades, y la misma norma lo indica, estas NIF pueden aplicarse anticipadamente, es decir, que las pueden comenzar a aplicar desde el año 2016, 2017. Entonces, esto es un cambio de política contable porque van a tener que cambiar la forma de reconocer sus ingresos. Entonces, como bien lo dice Alexander, este sería un cambio voluntario, pero pero también porque la misma norma nos obliga. Entonces, no sería como en cierta parte tan voluntario, sino sería obligatorio. O sea, sería un cambio a la hora que esté vigente la norma, es un cambio obligatorio. Pero como dice Alexander, esto sería un cambio voluntario porque es de forma anticipada. Muchas gracias por tu comentario, muy acertado. Sí sería un cambio voluntario porque lo estamos aplicando de forma anticipada. Ya cuando la norma entre en vigencia en el 2018 ya es un cambio obligatorio. Muy buen aporte, Alexander, muchas gracias. Bueno, ya solo nos queda 1 minuto y medio, entonces yo les estaré dando las indicaciones para el examen parcial. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Y les voy a subir estas diapositivas hoy en la noche también, para que las tengan. Ahí los ejemplos de las políticas y todo lo que vimos. Muchas gracias por su atención, que tengan feliz día.